Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Estamos de nuevo en Universo Sirius. Bienvenidos a todos. Como siempre, Magdalena López a vuestro servicio, compartiendo información para el bienestar integral. Hoy me acompaña en Universo Sirius Sandra Florez. Sandra, bienvenida. ¿Cómo estás? Magda, muy bien y feliz de estar aquí contigo. Gracias por abrirme este espacio. Gracias a ti por estar hoy junto a nosotros. Deciros a todos que Sandra es maestra en un curso de milagros y es experta en abuso sexual. Con la práctica de su método de sanación psicoespiritual ha acompañado a miles de personas a hacer realmente esa sanación tan profunda desde el amor. ¿Qué más decir? Que Sandra es además conferencista, que por eso está hoy aquí junto a nosotros, madre y esposa y acompañante de camino para conectar con ese gran propósito interno, que es encontrarnos con nuestra grandeza. Gracias, Sandra, por estar hoy junto a nosotros hablando sobre pactos de alma y heridas de la infancia, algo tan importante que nos marca toda nuestra vida. Y muchas veces, ¿verdad, Sandra? Seguro estás conmigo de que esas heridas nos impactan todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y me gustaría empezar realmente por ahí. ¿Cómo pactamos en nuestra vida para que esas personas que llegan a nosotros pues nos impacten con esa herida interna que creamos y luego podamos llegar a conectar con ese propósito de descubrir nuestra grandeza? Wow, hemos entrado por lo grueso, Magda. Y qué bello que hoy estemos en esta conducción almática porque hace parte de estos encuentros que antes de venir a esta tierra acordamos y hoy estamos cumpliendo esta cita precisamente. Los pactos álmicos no son solamente los que nos generan dolor, son todos aquellos que nos permiten despertar. Nuestra alma está regida por una conciencia conocida como universo, manifestada como amor, como una frecuencia creadora, que no tiene una visión de correcto o incorrecto, de negativo o de positivo, sino que sencillamente se experimenta y lo hace en un fluir tal cual como el viento, como el agua, en donde si encuentra un tropiezo no lucha, sino que se acomoda y se va moldeando y se permite a sí mismo vivir parte de ese proceso siempre desde el asombro, si pudiéramos entrar en la mentalidad del alma, de irse encontrando cada vez más con cosas que de repente nunca estuvo esperando, con cosas que sabe que en todo momento están generando una oportunidad de estar allí como esa única vez. Entonces, el alma se saborea la vida, el alma la disfruta, el alma no tiene los llamados y conocidos problemas. Un curso de milagros nos dice que todos nuestros problemas radican solamente en una cosa, y es el olvido de haber considerado que somos una parte separada de la fuente. Olvidamos que estamos unidos a la fuente más bien, lo hemos olvidado, que tenemos esa unidad perfecta, pero hemos olvidado que lo hemos olvidado. Así que en esa ausencia mental, en ese vacío, en ese limbo, empezamos a encontrar respuestas a partir de la inconformidad, de la resistencia, de la lucha, de lo que nos quebranta, nos hace frágiles y vulnerables. Y al principio todos queremos cambiar esa situación porque pensamos que es algo cruel, es algo incómodo, que es algo que no merecemos. Sin embargo, nuestra alma, que es parte de una gran mente, la mente absoluta creadora, que es sencillamente un pensamiento, se está pensando a sí misma y en ese pensamiento ha querido venir a esta experiencia que conocemos como vida. Y al hacerlo, dice, vamos a entrar en este camino
en donde vamos a descubrir el amor absoluto, en donde vamos a descubrir lo que llamamos la incondicionalidad. Y desde esa incondicionalidad escoge los patrones, escoge las tendencias, escoge todo lo que está gobernando la vida de este personaje antes de habitarlo, para que a partir de allí se pueda desarrollar a sí mismo en esa expresión de amor. Hace algún buen tiempo, Magdalena, en un proceso hermoso de canalización que he podido compartir con Jesús, con María Magdalena, he tenido diferentes conversaciones con ellos, con María, y en todas estas conversaciones ha habido algo que hace parte de una línea en común, y es que nos revelan cómo todos los que estamos en esta era, en este momento, trabajando para esta frecuencia de luz y de la recordación del alma, teníamos la absoluta claridad antes de venir aquí a este tiempo y a este espacio, de que nos encontraríamos, de que borraríamos esa memoria y de que lo haríamos de forma determinada. Era parte del pacto. Vamos a olvidarlo todo, porque la única manera de mimetizarnos dentro de esa experiencia de olvido, de oscuridad que llaman unos, es pasando exactamente por los procesos con los cuales creamos esa empatía con aquellos que están considerando que su vida es un destino que no pueden transformar y que se sienten presos de ellos. Entonces, en esa información, acudimos a ese llamado, a esa conexión en donde venimos a ayudar a estas almas sin el nivel de superioridad ni de un nivel mayor, sino desde el absoluto amor y sin ninguna experiencia que sea vinculada a un estímulo de recompensa, más que el servir. No es un proceso de evolución como nosotros lo consideramos, en donde vamos ascendiendo, sino es un proceso de evolución en donde vamos conectando de forma horizontal en relación al verdadero amor. Entonces, por esto el mundo ve escenarios que ha llamado sacrificios, que no lo son, porque el alma no se sacrifica, el alma solamente ama, el alma solamente se extiende, el alma solamente da. Y en ese dar se entrega totalmente como lo ha hecho hasta ahora, y todos, absolutamente todos traemos esta información, pero hay unos que pactamos tener eventos mucho más fuertes, que son los eventos que se dan por saturación, en donde sentimos ese momento de despertar, en donde decimos hacia dónde estoy llevando mi vida, debe haber algo diferente, como lo dice la autora de Un Curso de Milagros, debe existir otra manera de ver las cosas, y en ese cuestionamiento empezamos a tener unos micro recuerdos de todo ese proceso para ir estableciendo ya la certeza que traíamos desde ese mundo no temporal, ese mundo no lineal, no material, sino ese mundo que desde la mente humana sería considerado como abstracto, pero que en realidad es lo más puro. Lo que pasa es que ahora en nuestra frecuencia 3D, la palabra pureza ni siquiera se puede semejar a lo que realmente es ese estado álmico, ¿no? Pero vamos teniendo esos pequeños destellos, vamos teniendo esos pequeños encuentros y se van puliendo, se van manifestando cuando entramos en esa conexión del servicio incondicional. Cuando ya no empiezas a trabajar por dinero, cuando ya no empiezas a trabajar ni siquiera porque estás tratando de huir de una segunda reencarnación, porque ya no estás tratando de ser el iluminado, no, sino cuando lo único que pretendes es servir, servir, servir en tu esencia desde el presente y el verdadero amor. Así que desde allí se hacen estos pactos. Antes de venir hay varias secuencias de ellos en donde se eligen los programas determinados y con quién los voy a poder llevar a cabo. Entonces, eliges tu familia, eliges el lugar en el que naces, la cultura, tu posición económica, el nivel de acceso a educación que vas a tener, lo eliges todo.
Y allí es donde viene el principio del verdadero libre albedrío. El libre albedrío no es aquí cuando estás decidiendo, el libre albedrío lo tuviste antes de llegar a esta tierra. Yo elijo todo mi programa, aquí es donde voy a conectar. Por eso, cuando papá y mamá se encuentran, que no es solamente un proceso biológico, obviamente ya nos damos cuenta que es un proceso netamente álmico, están resonando en el nivel emocional. El esperma, el óvulo, tienen su mismo nivel de conciencia emocional y de ahí es cuando el óvulo se abre para ser receptor de esa fuente que generará esa conexión con la vida. Y precisamente esa conexión emocional es ese programa que el alma ha decidido y en donde hemos elegido los padres perfectos para tal encuentro. A veces elegimos padres que solamente estuvieron allí para ese momento y nunca más los volvimos a ver. Y entonces pensamos que la vida es cruel, porque el ego comienza a comprar las historias idealistas, ¿no? Lo que nos vendieron. Un papá, una mamá que crece con su niño, con su niña, que le da todo el amor, que le dice que es maravilloso, pero como en el tema de las relaciones de pareja, son solamente esnovismos que compramos con una ilusión de considerar que ahí encontramos el amor. Wow, ha sido de lleno al tema en profundidad. Me encanta este viaje que nos has transmitido de cómo realmente esta alma decide bajar y experimentarse aquí. Y me hace ese recuerdo de este libro tan famoso que creo que se llama como La almita y el sol, cuando ella le dice, me gustaría experimentar el amor, me gustaría experimentar el miedo, me gustaría, y los demás, las otras almitas vienen y le dicen, pues yo te voy a acompañar a que experimentes el amor, pues yo te voy a acompañar a que experimentes el odio, pues yo, y claro, desde esa mirada tan pura, desde esa pureza que nosotros aquí, como decías, realmente no podemos casi ni imaginar cómo sería, desde esa pureza esas personas, esas almas vienen aquí, se vuelven a encontrar y dicen, ahora vas a aprender aquello que deseabas para tu evolución. Y ahí es como estamos realmente a ese servicio, sin cuestionar, bueno, el por qué hoy nos hemos encontrado aquí, ¿verdad? Exactamente, no hay cuestionamiento, pero para llegar a ese proceso de no cuestionar, debemos empezar a activar esos recuerdos y a veces pensamos que somos nosotros los que estamos a cargo de ese recordatorio, pero cuando te rindes, que es generalmente cuando pasas esos momentos tan dolorosos, Sí. allí dices, ya no puedo más, esto es muy complicado, me doy por vencido. Inmediatamente empiezas a tener la conexión con esa parte de tu alma, que algunos lo conocen como Dios, como voz interior, como Espíritu Santo, lo menciona un curso de milagros que no es nada que ver, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo que religiosamente nos han enseñado, sino que es esa parte de tu mente recta, esa voz de tu alma conectada con la fuente que mantiene despierto el recuerdo de que está en casa de su padre y es una metáfora, ¿no? Como lo están exponiendo, porque no existe un gran padre, no existe una gran casa. Estar en casa y estar en el padre es estar absolutamente conectados con todos. Estas almitas que mencionas en este libro, que por primera vez lo escucho y ya tengo curiosidad de leerlo, Sí. eh, nos están reflejando nuestra propia experiencia. Yo voy a ser de amor, yo voy a ser de odio, yo voy a ser de abusador, yo voy a ser de violento, pero realmente ese yo voy a ser para ti, para que descubras el amor, es yo mismo haciendo parte de toda esta experiencia, yo mismo convirtiéndome en todo esto para lograr de nuevo el recordatorio en este mundo de esa perfecta unidad. No existe esa tal separación. Todo lo que veo en el otro es una parte de mí, pero aprendemos a verlo desde el sistema egoico y desde ahí es difícil, es luchado, genera mucha resistencia a veces, pero cuando lo entendemos desde el alma, desde yo soy esa experiencia elegida de vivir esta situación dolorosa, representada en ti, que eres una parte de mí. Entonces tú no me estás haciendo daño, entonces tú no me estás lastimando, entonces tú no me estás amando. Todo está sucediendo al mismo tiempo entre los dos, porque en realidad no hay dos, somos uno. Exacto, pero Sandra, cuando hablamos en la espiritualidad de que somos uno, de que el otro solo nos está reflejando, de que, bueno, me estoy amando a través del otro, me estoy abusando a través del otro, me estoy
impactando miedo a través del otro. Esto para las personas que ya tienen un nivel de conciencia quizás un poco más elevado pueden comprender eso, pero si ahora mismo una persona que está, por ejemplo, tú que eres experta en abusos, experimentando el dolor de haber sido abusada, me imagino que tiene que ser un impacto muy fuerte el decir yo me estoy abusando a través del otro. Porque obviamente para esa persona en su conciencia todavía no existe que hay una unidad, sino que todavía está en esa mente de separación, en esa conciencia de separación, en esa conciencia más de tercera dimensión, de terrenal. ¿Cómo Ajá. podemos acompañar o cómo puede esa persona que está todavía sintiendo ese dolor profundo, sobre todo en temas de abusos, que son cosas tan fuertes, empezar a hacer esa comprensión de que, bueno, esa experiencia está ahí para hacerla crecer? Bueno, bien dice un curso de milagros que si nosotros pretendiéramos despertar del sueño de la noche a la mañana, llevaríamos un gran susto, como un niño que tiene una gran pesadilla y de repente alguien le tira un balde con agua, se priva, no podría soportarlo. Entonces hay toques sutiles que van llegando para ese proceso de despertar. Y dentro de esos toques sutiles está la oportunidad de experimentar las emociones. Sentir el dolor es necesario, bajar al Seol, bajar a ese infierno, bajar a ese intraterreno en donde yo siento que me sucumbo a través de las molestias, de las incomodidades, de la resistencia, es absolutamente necesario esa primera parte catártica, en donde yo puedo experimentar la ira, en donde yo puedo experimentar el odio, en donde yo puedo experimentar la frustración, el deseo de gritar, esto no pudo ser posible, necesito pasar por esa primera experiencia de víctima. Es clarísimo que debemos estar allí, porque si la evadimos y entramos en un proceso del que estamos hablando ahora, estamos sencillamente creando un nuevo sistema de creencias, no estamos experimentando y todo lo que se adquiere a través de una experiencia dogmática, todo lo que se adquiere o se convierte en un paradigma, tarde o temprano tiende a generar un vacío existencial. Entonces no habremos hecho nada. Así que lo primero es aceptar que tenemos estas emociones y dejar de calificarlas como negativas. Hace parte de nuestro kit de equipaje en donde acordamos identificarnos con un ego, en donde acordamos identificarnos con un cuerpo, en donde acordamos que nos íbamos a ver separados. Recuerda lo que decía al principio, dijimos y prometimos, bajamos y vamos a olvidar todo lo que corresponde al amor. Entonces, a veces desde la espiritualidad señalamos todas estas emociones como negativas, impuras, de baja vibración, pero esta baja vibración es necesaria. Es que recuerda que el amor es el todo, lo alto, lo bajo, lo extenso, lo angosto, lo ancho, lo es todo. Pero nuestra insistencia en que no debemos sufrir, en que no debemos estar en amargura, en que no debemos resentir, nos hace sostener historias mentales que van creando una emoción que está diseñada naturalmente para durar 30 a máximo 90 segundos, a convertir esa emoción en un sentimiento que nos puede durar toda la vida y crear una experiencia rencorosa, súper paralizante, que nos desconecta con nuestra propia capacidad de amar. Así que debemos vivir esas emociones apartando la conexión mental que al principio va a estar allí. La retórica de la persona usada es una retórica en la que pronuncia seguido, no valgo, no soy capaz de seguir adelante, tengo miedo a encontrarme de nuevo en otras relaciones, no quiero salir solo, tengo angustia de darme cuenta que mi papá, mi mamá no hicieron lo suficiente para cuidarme, fue un miembro de mi familia, esto es algo que no puedo soportar. Está allí en su mente cada vez haciéndose mucho más fuerte porque se disfraza de un rencor, de una rebeldía a nivel de supervivencia, pero está evitando esta parte emocional. Entonces, lo primero que debemos hacer es darnos el permiso a que hoy se sienta todo, a que hoy se llore todo, a que hoy se diga como no se me permitió decir, porque imagina una situación de estas para un niño.
en donde se siente atemorizado, en donde no puede hablar, en donde no comprende lo que está sucediendo. Y cuando es adolescente, cuando es adulto, dice, wow, esto fue violación, esto fue abuso, esto fue lo que me hicieron. Entonces viene un contraste de emociones supremamente fuertes y si venimos y le decimos fue un pacto del alma, va a regarla todo, o sea, va a ser peor, ¿no? Así que debemos dar ese permiso de vivir estas experiencias para que una vez se haga el ejercicio podamos vaciar todo esto que no nos pertenece, porque estas emociones son producto de conclusiones mentales que vuelvo y te repito, si se continúa dialogando con ellas, va a generar mucha más resistencia, pero si permitimos vivirlas, va a venir una especie de alivio, va a venir una especie de ha pasado la tormenta, ahora me siento sin fuerzas, pero me siento libre. Entonces comienzas a quitar un peso. Y cuando comienzas a quitar ese peso, te abres a otras posibilidades. Dentro de esas otras posibilidades existe la oportunidad de darte cuenta que puedes reescribir tu historia, que la historia no te define, no te define lo que sucedió, sino lo que a partir de esta historia tú comienzas a hacer con tu vida. Allí entonces comienza este proceso que para quienes están listos, que creo que siempre que alguien se encuentra en un evento como estos que proponemos nosotros, es parte del pacto del alma. Si la persona diga, esto está demasiado pesado, o sea, ¿cómo que mi alma pacta esto? La mente egoica dice, esto no es verdad, pero el alma que está allí sabe que este encuentro estaba ya propiciado y en algún momento lo va a comprender, en algún momento se va a abrir a recordar más que aprender. Wow, es muy importante esto de permitir sentir esas emociones, abrazarlas y no dejarlas ahí en la caja de Pandora. Sandra, me ha surgido una pregunta, una inquietud cuando has dicho que el libre albedrío es antes de llegar a este planeta. Muchas veces siempre ponemos esa excusa de, no, yo tengo el libre albedrío de elegir, yo tengo el libre albedrío de elegir, pero claro, si yo tuviera el libre albedrío real de elegir aquí en la Tierra, pues quizás no estaría viviendo esto, pero esa experiencia todavía llega a nosotros. Y me surge esa inquietud de que quizás cuando recibimos esta información podemos pensar que, wow, vale, entonces si yo aquí no estoy eligiendo, sino que lo elegí antes de llegar, ¿cómo empezar a lidiar ahora con esas emociones de decir, ¿qué habré elegido? ¿Qué habré elegido y cómo enfrentarme a ese miedo, a esa incertidumbre interna de decir, ¿y si lo que he elegido es algo malo? Obviamente para lo que tu ego se cataloga como malo, ¿cómo empezar a asimilar que ese libre albedrío realmente no está al alcance de nuestra mano más egoica, más terrenal, sino que ya fue por nosotros pactado anteriormente? En tu pregunta está la respuesta. Definitivamente, dentro de nosotros, en apariencia, habitan dos mentes. Habita la mente conectada con la sabiduría del alma, esa que eligió desde el amor sin categorizar las cosas como buenas o como malas. Y está la mente del aspecto egoico, esa que se resiste a no tener el dominio ni el control de lo que está viviendo acá. Entonces, quien se encarga de ese diálogo es esa segunda mente. La mente anclada en el miedo y en la culpa. Ella no puede soportar que no tenga la libertad de cambiar su camino, porque ella condiciona su camino al dolor, a la sensación de estar pagando algo, a la idea de que hay un karma, a la experiencia de que pueden haber efectos futuros que le pueden hacer daño. Esa mente está observando desde allí. Pero si hoy comprendemos y aceptamos que así lo hemos pensado, que así lo hemos creído, yo no hubiese querido pasar por un mundo de cosas que he pasado y estoy segura que tú tampoco. Cuando nos quiebran el corazón, cuando pasamos por situaciones de repente más complicadas que detallamos como injustas, que calificamos como inapropiadas, que las tomamos como inmisericordias, muchas veces yo le he dicho a Dios, ¿cómo es posible que me hagas esto? Porque sentimos que nos están castigando. Por ahí hemos pasado todos. Y no tienes que negar que eso ha sucedido y que puede incluso seguir sucediendo. Lo importante, lo clave, lo que te brinda la tranquilidad es no identificarte con esa mente.
no soy esa mente. Esa mente es una mente que se ha venido condicionando a partir de este aprendizaje, pero existe en mí una mente superior, mi mente conectada con la sabiduría, mi mente álmica, esa mente que supo elegir con exactitud cada parte de mi camino. Y si mi mente procede de una mente creadora y absoluta del universo, que jamás se separa de mí, ¿por qué voy a desconfiar de ese pacto? ¿Por qué voy a desconfiar de esa alianza? ¿Por qué voy a tener que reanudar el contrato y decir, ya no quiero que sea así? No, empieza entonces un proceso diferente, empieza el proceso de aceptar que hay una inteligencia perfecta dentro de mí y que yo puedo confiar en ella. Creo que la clave aquí, y se me repite una y otra vez, es confía en esa sabiduría que procede de la grandeza de tu alma y en esa confianza que comienza a suceder. Empezamos a utilizar nuestras cualidades que provienen de las leyes universales, como es la ley del mentalismo. Todo lo que pienso existe y todo lo que existe es pensado. Así que si yo ahora estoy en esa conexión de que solo estoy aquí viviendo experiencias de amor y dejo de enfocarme en unas o en aquellas y empiezo a crear esta vibración de soltura, de fluidez, sabiendo que todos los días se me permite experimentar de la forma en la que yo desee, porque es parte también del pacto de mi alma, de mi libre albedrío. Yo dije, voy a ir y voy a hacer todo lo que desee. Y todo lo que desee va a tener consecuencias. Y cada consecuencia me va a llevar a un solo propósito, encontrarme con el amor, no estas o aquellas, porque no son solo las dolorosas. Este es un pacto de amor, que hoy tú y yo estemos juntas y me encanta estar acá y que compartamos con las personas que están acá. Así que cuando entramos en esa conexión, dejamos de calificar y sencillamente empezamos, vuelvo y repito, a confiar y a vivir los efectos de la confianza. Interesante esto de exactamente esos pactos han sido realizados con anterioridad. Y me pregunto yo que, no sé cómo lo verás tú, pero cuando nosotros pensamos o soñamos, vamos a decirlo así, como soñamos con esa vida perfecta, con ese sueño, con alcanzar esa meta o con llegar a conseguir un propósito, siento que de alguna manera ese es como el pacto elevado que hemos alcanzado, que está disponible para nosotros, y ese deseo, ese sueño, esa sensación interna de querer alcanzarlo, digamos que es como esa luz en el camino que me va a llevar a poner, bueno, a tomar diferentes acciones en mi vida para llegar a alcanzarlo. Pero nuestra mente egoica va a saltar ahí y va a estar hablando y diciendo, no, 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 eso no está disponible para ti. No, no, eso. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que si yo estoy pensando, soñando, sintiendo que podría llegar a ese lugar, crees que ese también es ese pacto superior que hemos llegado y que está disponible para nosotros? Definitivamente sí. Yo siempre imagino que tenemos una fuente de pensamientos, de ideas que están esperando, así como nuestras almas, a encarnar. Y nosotros somos los arquitectos y la fuente que materializa esas ideas, que les da el permiso de encarnar. Nosotros somos gestores de sueños y de nuestro compromiso con las habilidades de nuestra alma, depende que demos luz a ese sueño. No somos solamente madres o padres cuando traemos la vida de un ser humano aquí a esta tierra. Todo lo que vemos hace parte de nuestra experiencia de conexión con la vida. La posibilidad de que exista esta tecnología en donde tú y yo llegamos a cualquier parte del mundo sin importar que tú estés en Suiza, yo estés en Estados Unidos, hace parte de ese pensamiento grandioso que logró no solamente conectar a una mente. ¿Cuántas mentes hay detrás del desarrollo de toda esta tecnología? Muchísimas, que en realidad pertenecen a la misma mente que tienes tú, a la misma mente que tengo yo. ¿Cuál es la gran diferencia
no se cuestionaron la capacidad, sencillamente se pusieron al servicio de ser ese gestor de pensamiento para permitir que diera vida y se materializara. Así que, claro que sí, todo lo que soñamos lo podemos realizar, solamente que el alma elige inteligentemente qué le genera más provecho en este momento. Y vemos manifestado lo que nos corresponde para ese instante. Tú puedes tener un gran sueño y lo estás viendo o en un proceso de creación mental o ya lo estás viendo en un proceso en donde estás trabajando por él. Pero si aún no lo tienes, si aún no has dado luz a ese proyecto, es porque aún no te corresponde. No corresponde, porque mi alma necesita vivir otras experiencias que le permitan afianzar otras cualidades que solo hasta cuando estén lo suficientemente maduras dará al momento de ese nacimiento. Nosotros ahora en esta nueva era queremos obviar los procesos, queremos salir de la rigidez del tiempo y entre más lo deseamos, más nos estancamos dentro de esas mismas vivencias. Pero cuando empiezas a aceptar y tienes un gran sueño y que parte del sueño es que solamente lo estés pensando, y esto en el coaching no ayudaría mucho porque te dicen que hay que hacer, pero si aún no lo estás haciendo es porque no te corresponde, porque no has desarrollado la suficiente disciplina, porque no has creído lo suficientemente en ti, porque aún tienes un montón de creencias que están dominando tu vida. Y si la incomodidad de que ese sueño no se manifieste no estuviera presente, no te abrirías al desarrollo de ese potencial y al descubrimiento de dónde están las excusas que yo me he puesto para esto que sucede. Entonces ahí viene la gran diferencia entre las dos mentes. La mente egóica te va a frustrar, te va a decir que no eres capaz, que es difícil, va a buscar culpables. Claro, como no tuviste este padre, esta educación, como no vives en tal lugar, como no hablas este idioma, no lo puedes hacer, pero tu alma en su lugar te está diciendo, vamos a ver qué estás aprendiendo de esto que tienes hoy, no de lo que no ha llegado. Lo que hoy tienes, ¿qué te está enseñando? ¿Qué vienes a aprender en esta parte? Experiméntate al aprendizaje, como cuando entras a un gran aula en donde hay expertos maravillosos y sabes que ellos te van a entregar el mejor conocimiento. Entonces, ¿qué haces? Les pones atención, cuidado, captas lo que te están diciendo en lugar de salir corriendo de ese lugar y dices, no soporto tanta habilidad mental, no soporto tanto conocimiento, esto me pasa. Si te sobrepasa, vas a tener que volver, quizá no a esa aula de la forma en la que la has visto, pero te llevarán a otra que te haga sentir más familiar y sentirás la misma incomodidad. Y mientras tanto estás en resistencia del otro lado porque las cosas no se dan. Pero tu alma sabia sabe poner atención y sabe decir, ok, no me resisto, me han traído a esta aula 3 y 4 veces, aquí sí voy a aprender, vamos, ¿qué es lo que tienes para entregarme? ¿En dónde está la lección de amor? No puedo estar más en el futuro, necesito estar acá, aquí es donde voy a conocer lo que realmente requiero y en esa disposición se deja a un lado ese nivel de la expectativa y como te lo decía al inicio, empieza ese disfrute y en ese disfrute, cuando menos te des cuenta, el sueño que parecía inalcanzable se ha liberado de obstáculos porque tú te has hecho cargo de fluir y de dejar ser esa parte de ti que confía. Entonces se dan los resultados. Nos lo han relatado de muchas formas el autor de Sopo de Pollo para el Alma, que hizo un gran evento en el mundo, que se destacó con el libro de El Secreto, lo enseñó, lo mostró cuando empezó a conectar con él y empezó a conectar con su cheque, con su revista, con todo lo que sucedió. Pero nosotros que estamos en una era moderna del clic, pensamos que era respirar, visualizar y que ya estaba, ¿no? Él nos cuenta esta parte grandiosa en donde ya recibe, pero estoy segura que fue un proceso de muchos años en donde tuvo que debatirse entre esas dos mentes y por fin comprendió que no había nada que buscar, sino sencillamente estar atento al aprendizaje para luego materializar y dar luz a ese sueño.
Qué bueno que digas estar atento al aprendizaje, porque muchas veces, sobre todo en el mundo del desarrollo personal y espiritual, estamos en tengo que sanar, tengo que sanar, tengo que sanar, y eso simplemente nos recuerda de nuevo que somos imperfectos, que nos falta algo, que estamos en la separación, que no lo tenemos todo porque la fuente no está con nosotros. Y sin embargo, en esa frase de cuál es ese aprendizaje, revisar cuál es ese aprendizaje nos pone en ese paso a paso y ver qué va surgiendo de mí internamente para poder sanar en este momento y abrirme a recibir, porque fíjate cuántas veces nos estamos bloqueando el abrirnos a recibir por pensar que no somos perfectos, por pensar que todavía tengo heridas de la infancia que no he sanado. Bueno, creo que las heridas de la infancia y el sanar es todo un proceso de vida. Claro, estas heridas son solamente aprendizajes. Estas heridas no son errores, estas heridas no son situaciones que nos aminoran en nuestras capacidades, son todo lo opuesto. Están allí para recordar ese poder sanador que yo tengo. Recordemos que estamos todos conectados a un colectivo, y te lo decía al principio, unas mentes producto o conectadas con esa mente suprema de luz en amor recuerdan que hay unas mentes en la tierra ancladas con la idea del sufrimiento y del dolor y que se sienten incapaces de recordar que en ellas mismas existe el poder de la sanación. Y el poder de la sanación no es que haya nada que reparar. El poder de la sanación es recordar que estamos abiertos a ese nivel de aprendizaje. Entonces, estas almas de luz se encargan de, vamos a visualizarlo así, descender en esta frecuencia para acompañarlas y enseñarles que tienen en sí mismas esa facultad, ese don que habita entre cada uno de nosotros. Cuando trabajamos los procesos de abuso, hablo de tu yo en proceso de sanación y tu yo sabio. Tú tienes estos dos dentro de ti. Y tu yo en proceso de sanación cree que hay una historia muy dolorosa, cree que hay un pasado difícil de trascender, pero tu yo sabio sabe que solamente te está acompañando a que borres esa memoria, no del evento, porque el evento es lo que genera el juicio, sino la memoria de creer que algo puede dañarte, el evento de creer que algo está ahí para condenarte. Es todo lo opuesto. Todo lo que está sucediendo es una expresión de amor y tu alma te acompaña, tu alma te abraza, tu alma te guía. Entonces, un ejercicio que a mí me encanta proponer siempre es hablarnos en esa segunda persona desde el yo sabio y ponernos en la posición de la atenta escucha del estudiante, del yo en proceso de sanación. El yo sabio le habla al yo el proceso de sanación diciéndole, hoy tienes un gran día, hoy tienes el día de recordar el poder del amor que hay dentro de ti. Hoy tienes el día de tienes la oportunidad de levantarte y de ver desde la frecuencia de la luz, desde la frecuencia de la tranquilidad. Ahora mismo lo estás haciendo y lo estás haciendo muy bien. Mira lo bien que te sientes. Si nosotros tenemos un diálogo de 30 segundos, de un minuto, de nuestro yo sabio a nuestro yo en proceso de sanación, vamos a darnos cuenta cómo empezamos a retirarnos ese velo de la percepción y empezamos a ver las cosas como son, no como nos las hemos imaginado. Empezamos a descubrir ese poder de manifestación, empezamos a descubrir esa capacidad de alegría, de contagiar a otros de amor, empezamos a ser inspiradores en lugar de estar buscando quién nos inspira. Empiezas a unificar esas dos mentes, porque en realidad, como dice un curso de milagros, la mente errada nunca existió. El ego no existe, es una ilusión, es una creación que existe, un ser que necesita sanación, es una idea bajada de la concepción de un día abandoné mi casa, porque siempre has estado en ella y tu yo sabio está aquí para acompañarte hasta cuando te lo permitas, hasta cuando desees salir de lo que yo llamo el drama. Sandra, pues desde mi yo sabio a tu yo sabio, gracias, gracias, gracias por toda esta sabiduría, por esta transmisión, por esta conexión. Ha sido un placer tenerte hoy aquí.
Me encanta este ejercicio que nos has dejado a mí especialmente y a toda la audiencia cuando vean esta grabación, para empezar a realmente rendirnos a ese pacto que hicimos, a ese libre albedrío que tuvimos antes de llegar, y rendirnos y confiar en que nuestro yo sabio sabe hacia dónde vamos y sabe que vamos hacia conectar con todo ese potencial interno para vivir nuestra vida totalmente en plenitud. Gracias de nuevo por haber estado hoy aquí. Y a toda la audiencia, decirles que compartan este vídeo con todas esas personas que creen que necesitan esta información, porque realmente necesitamos poner luz, y eso es estar al servicio de quién, de nuestro yo sabio. Gracias, Sandra, y hasta pronto. Hasta pronto, Magdalena. Un abrazo. Un abrazo para ti también.